La mesa, vamos a comenzar esta sesión para de alguna forma tratar todas las cuestiones posibles dentro de esta hora y media sobre el acuerdo que ha tomado el Consejo Europeo y la posterior votación del Parlamento. Contamos el día de hoy con Domènec Ruiz de Besa, eurodiputado. Dentro de la familia socialdemócrata europea también contamos con Antonio Barcendón, que actualmente es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y también catedrático ad personam de Jean Monnet, catedrático Jean Monnet ad personam. Y esta mesa actualmente la va a abrir Luis Almarcha. Lo he dejado para el final, pero no significa... él va a ser el primero, por lo tanto he comenzado por el final y ahora él va a ser el primero. Luis Almarcha, presidente de WEF Comunidad Valenciana, y es quien nos va a otorgar unas palabras de bienvenida. Yo soy Doina Estrato, soy la presidenta de JEF Comunidad Valenciana, la parte más juvenil, y mi papel será de moderadora en este debate. Por ahora, si nos importa, voy a silenciar todos los micrófonos y una vez que todas las presentaciones hayan hecho, daremos paso a un turno de preguntas. Por lo tanto, sin más dilación, procedo a dar la palabra a Luis Almarcha, quien nos abrirá esta mesa, este encuentro, charla, debate. Por favor, Luis. Muchas gracias, Doina. Bueno, yo tengo que hacer una muy breve introducción, pero sobre todo, para felicitar y felicitarnos el que se pueda producir este encuentro, el que podamos debatir, que podamos informarnos sobre ese importantísimo acuerdo que ha sido rubricado por el Consejo de Europa. Luis, creo que te hemos perdido. Si no me... ¿Verdad? Sí, eso. Hola. Hemos perdido a Luis, lamentablemente. Sí, cosas del directo. Un segundo, a ver si recupera la conexión. Si os parece, podemos dejar la intervención de Luis para finalizar la mesa, lamentablemente, porque si no veo que se ha perdido y no se vuelve a conectar y podemos dar paso ya al encuentro. Yo voy a dedicar unas pequeñas palabras simplemente para abrir un poco la mesa y la temática. Como estaba diciendo, la opinión pública está dividida, están los federalistas como nosotros convencidos de que es un gran paso para la futura Unión Federal Europea, por lo tanto, de alguna forma lo estamos celebrando, seguimos trabajando en ello, con visión crítica, por supuesto, porque no es ni suficiente ni necesario a día de hoy. Hay muchas cosas más necesarias, pero es un paso objetivo para esa transformación que estamos buscando. Después hay otra opinión que simplemente dice que es una forma más de que Europa se siga manteniendo, Bruselas es una forma más de sobrevivir, no significa ningún paso hacia adelante. Pero de ahí este encuentro debate que vamos a hablar sobre las dos visiones y veremos los pros y contras de cada uno y espero que cada uno después salgáis con una conclusión más clara acerca de esta dualidad. Lo que está claro es que nos enfrentamos a un nuevo escenario político al cual existe una deuda soberana de la Unión Europea que pueda emitir, es un paso objetivo hacia adelante y también hay otro punto muy a tener en cuenta que Europa se ha demostrado que en temas sociales sí que puede tener competencia y sí que puede ser la solución. Sin más dilación, voy a dar paso ya a los ponentes realmente de esta mesa para que nos aclare todos estos conceptos, para que nos aclaren el debate actual de la opinión pública, para que nos expliquen qué es lo que está pasando realmente, Domènec, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de qué está ocurriendo en el Parlamento Europeo, las instituciones, qué está ocurriendo en Bruselas, cómo se ha vivido todo esto y cuál es el futuro de ello, qué futuro nos espera a los ciudadanos y a los que trabajamos activamente en esto, qué podemos esperar. Después de ello daré paso a
Antonio, que también en 15 minutos nos explicará desde el punto de vista más académico, más nacional, esta cuestión. Domenech, si te parece, 15 minutos tu intervención, 15 minutos Antonio, y ya después damos ronda de preguntas, porque la idea es que sea algo muy dinámico esta sesión. Por lo tanto, adelante. Y en cuanto se acabe la mesa, le daré paso también a Luis para que pueda dar sus palabras. Hemos tenido que comenzar ya que se ha desconectado. Domenech, adelante, y muchísimas gracias por tu participación aquí. Es muy importante para nosotros, y gracias otra vez. Adelante. Muchas gracias, Doina y Luis Almarcha, los dos responsables, ¿no?, del federalismo europeo en la Comunidad Valenciana, tanto de la sección general como de la sección juvenil. Es un placer para mí poder estar hoy con vosotros para abordar un asunto tan importante como el acuerdo del Consejo Europeo de julio, desde todavía mes de julio, y hacerlo precisamente también con vosotros, porque yo también soy miembro de la Unión de los Federalistas Europeos de la Comunidad Valenciana. Y ciertamente yo creo que es verdad, objetivamente, los hechos. Decía Lenin que solo los tontos discuten los hechos, pero es verdad que sobre la interpretación de los hechos siempre hay distintas visiones, ¿no? Y todavía hay un cierto, diría yo, un cierto reflejo en algunos sectores de análisis, incluso considerados europeístas, que tienen el reflejo de considerar que en Europa todo se hace tarde, mal, insuficiente, concesiones intolerables, etc. Bueno, a veces es así, sin duda. No siempre. Y desde luego esta no es la ocasión. Lo primero que hay que decir es, o que lo primero que yo pondría de relieve, es la gran diferencia entre la respuesta de las instituciones europeas en su conjunto a la crisis del coronavirus de este año 2020 con la respuesta que se dio a la última crisis, la del euro, en el año 2010. Hay que ser realmente muy euroescéptico, yo creo, o europeísta disfrazado de euroescéptico, que también los hay, para decir que es igual que lo que se hizo entonces. Porque ni por la rapidez de la respuesta, ni por el tenor, sobre todo, de la respuesta, en aquel momento, como sabéis, no voy a recordarlo aquí, la narrativa era la narrativa de la austeridad, no voy a extenderme mucho, pero era la narrativa de la austeridad, del ajuste fiscal a ultranza, de los recortes sociales para salir adelante, sostener la unión monetaria. Y ahora estamos en una narrativa claramente de solidaridad, totalmente distinta, y también de una orientación ideológica que no es la de, digamos, la de la ortodoxia ordoliberal o neoliberal que imperó en aquellos años. Y eso yo creo que es un dato objetivo, con todas las pegas que luego entraré, que se le pueden encontrar y que las hay en el acuerdo, porque como cualquier acuerdo, si fuera perfecto, seguramente no existiría, porque el acuerdo perfecto para una de las partes en la negociación, por definición, existe en el mundo de las ideas, pero no va a existir en el mundo de la realidad. Dicho esto, creo que también hemos visto las valoraciones de la prensa nacional e internacional, y yo creo que por una vez la prensa, que a veces también cae en ese reflejo patológico de analizar el desarrollo de nuestros trabajos en forma de chascarrillo, ha reconocido que el acuerdo es histórico. Es verdad que la palabra histórico se puede usar y abusar, y a veces cada día parece que hay algo que se considere histórico, pero en este caso realmente hablar de un acuerdo, de una propuesta histórica, es acertado. Seguramente este acuerdo da origen a
la principal novedad en la construcción europea desde el nacimiento del euro, y es el nacimiento del eurobono federal. Lo que hemos acordado es que lo había propuesto ya la Comisión, lo había propuesto Francia y Alemania, lo había propuesto el gobierno español. Vamos a emitir deuda europea, deuda de la Unión Europea, deuda por tanto comunitaria y federal. Esto es un paso federal, claramente, eufórico o no, pero federal, y una deuda que va a ser amortizada con cargo al presupuesto comunitario, es decir, su capital y sus intereses, que tendrá que verse reforzado ese presupuesto, y así lo dice también el acuerdo del Consejo Europeo, con nuevos gravámenes de ámbito paneuropeo, por tanto, otro paso hacia la unión fiscal. Y, punto muy importante, lo que se capta con esta emisión de deuda no va a dedicarse a dar solamente préstamos a los estados, porque en el pasado es verdad que ha habido emisiones de deuda por parte de la Unión Europea. No es verdad que esta sea la primera emisión de deuda, pero en el pasado esas emisiones han sido mucho menores en su magnitud, 60.000, 80.000 millones de euros. Ahora hablamos de 750.000 millones de euros, es decir, 3/4 de billón con B de euros. Y la otra particularidad muy importante es que en el pasado esa poca deuda que se emitió no generaba ningún déficit a la Unión Europea, porque se prestaba a su vez a los Estados miembros, que debían devolverlo con intereses. En cambio, como sabéis, en este acuerdo hay una parte muy importante, un poco más de la mitad de esa cantidad total que se captará en los mercados financieros, de 390.000 millones de euros, que se dará fundamentalmente en transferencias, en ayudas directas a los estados, es decir, no son préstamos que hay que devolver, para hacer frente a la crisis, para financiar inversiones, para reactivar la actividad económica, para reforzar la transición ecológica, para reforzar la digitalización de la economía. Y una parte también muy pequeña, que es quizás una de las pegas de las que hablaré después, pero bueno, una parte pequeña también de ese capital irá a reforzar algunas partidas del presupuesto comunitario, que también es, por definición, pero ya existente, un presupuesto federal. Entonces, yo creo que esto es lo más importante del acuerdo: una emisión federal de deuda que va a financiar una política de solidaridad, ¿no? En favor de los estados más afectados y de los sectores más afectados. Por supuesto, España es el segundo principal beneficiario, con 70.000 millones de euros en transferencia, en ayudas directas, y otro tanto en préstamos, que por otro lado sean préstamos a bajo interés. Por supuesto, hay condiciones, pero no la famosa macrocondicionalidad de hace años. No hay condiciones de ajuste fiscal, de recortes sociales, sino que son condiciones lógicas, que el dinero se destine para lo que se tiene que destinar, para las prioridades de la agenda europea en el ámbito verde, en el ámbito digital, que estén en consonancia con los programas nacionales de reforma que se van preparando y que se van actualizando en el marco del semestre europeo. Pero que quede claro, aquí no va a haber ninguna troika que va a venir a Madrid a vigilar y a decir no se ha cumplido una condición de carácter macroeconómico, de política fiscal o presupuestaria, sobre el cumplimiento del déficit o de la evolución de la deuda, y por tanto vamos a parar los desembolsos a España. Eso no va a tener lugar en ningún caso. También es importante poner de relieve que esto supone un refuerzo de la unión monetaria y del euro,
una de las principales debilidades que tenía el euro es que no tenía el equivalente americano de los bonos federales, ¿no? Si el dólar es, entre otras cosas, la moneda internacional de referencia, es porque su deuda federal denominada en dólares es muy abundante, muy líquida y prácticamente se considera un equivalente de la propia moneda, es decir, que uno puede utilizar la deuda federal americana para hacer pagos prácticamente como si fuera el propio billete verde. Eso refuerza mucho a una moneda en el ámbito de las transacciones financieras internacionales y comerciales y también desde el punto de vista geopolítico. Y en cambio el euro no disponía de este soporte. Y ahora lo va a tener, porque obviamente cuando uno va al mercado a pedir 750.000 millones de euros, pues va a poner muchos bonos en circulación. Y eso nos va a venir muy bien, porque supone el principio de un tesoro europeo, un tesoro que tendrá que tener recursos adicionales a los actuales, de lo que también habla el Consejo Europeo. El Consejo Europeo le encarga a la Comisión que prepare una propuesta para crear un impuesto paneuropeo digital y que prepare una propuesta para crear un arancel o un impuesto en frontera al CO2 importado, es decir, aquellos productos que vengan de fuera de Europa y tengan un componente de CO2 que se haya emitido no conforme al Acuerdo Climático de París. Y además también se ha aprobado una tasa al plástico no reciclado que tendría que entrar en vigor el año que viene. En fin, esto es una unión financiera, claramente, la emisión de la deuda por parte de la Unión Europea y un principio de unión fiscal si se aprueban estos tres. Bueno, uno está aprobado, si además se aprueban los otros dos, que no será fácil, de eso hablaré ahora, es un principio de unión fiscal. Por tanto, se cumple claramente un paso federal, como digo, muy importante, el más importante desde el lanzamiento del euro hace 20 años. Bueno, ¿esto se ha conseguido sin ninguna concesión? ¿Nos ha salido gratis? No, no nos ha salido gratis. También hay que reconocer, pero yo creo que no empaña el carácter positivo, el espíritu de solidaridad y el avance federal, el precio sin duda alto que se ha pagado. ¿Por qué hemos pagado un precio alto? Fundamentalmente, y esto también es una reflexión importante desde el punto de vista del federalismo, porque las reglas del juego en el Consejo Europeo están trucadas a favor, en este caso, de un grupo de estados pequeños y que no estaban a favor de la mutualización, los llamados frugales, ¿no? Holanda, Dinamarca, Austria y Suecia. Y las reglas del juego estaban trucadas a su favor porque se requería que todos los estados estuvieran de acuerdo para realizar la emisión de deuda, elevar el techo de ingresos del presupuesto comunitario que da soporte a esa emisión hasta el 2% del PIB. Por tanto, era inevitable hacer cesiones, salvo que se hubiera querido generar un precedente y aprobar la emisión de deuda por mayoría cualificada, que es posible porque el artículo 122 del tratado, que es el que regula la emisión de deuda, no requiere la unanimidad, habría valido la mayoría cualificada, pero políticamente se consideró que eso era un paso demasiado arriesgado en esta coyuntura y se ha buscado la unanimidad. Y por eso Holanda y los otros, porque en algún artículo en El País se venía a decir, creo que en El País, que Rutte era el mejor negociador de la historia, pero claro, si yo estoy atrincherado, yo tengo como principal carta en mi baraja el veto, pues obviamente yo también negociaría muy bien, porque prácticamente lo único que tengo que hacer es poner precio a mi apoyo. Es decir, tú quieres emitir esta deuda y además quieres darla
en transferencias o una parte importante en transferencias, pues yo me opongo, a no ser que tú me des esto, esto y esto, que es lo que ha pasado, ¿no? Porque tampoco aquí hay ningún genio. Es cierto que, aunque ellos han vendido caro su apoyo y nosotros lo hemos pagado caro, y ahora me referiré a eso, la principal cesión la han hecho ellos, no nos olvidemos. La principal cesión la han hecho ellos, porque para ellos aceptar que se emita deuda por esta cantidad por parte de la Unión Europea y que un poquito más de la mitad se destine a subvenciones y que se genere, por definición, un déficit en el presupuesto comunitario por primera vez en la historia, de manera material, eso es haber asesinado la vaca sagrada de los frugales, que llevaban 10 años en aquel momento también con el apoyo de Merkel, diciendo que antes muertos que aprobar los eurobonos, que es lo que se ha aprobado. O sea, que partamos de que han hecho esa cesión. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que nos ha costado? Bueno, nos ha costado que hemos tenido que reducir la primera cesión, hemos tenido que reducir la proporción de subvenciones de 500.000 millones a 390.000 millones. Bueno, no es cualquier cosa, pero sigue habiendo más el principio de que la mayoría del paquete en ayudas directas se mantiene, 390.000 millones frente a 360.000 millones en préstamos. Segunda cesión, hace tiempo, sobre todo desde el Parlamento Europeo, pero no solo, muchos Estados miembros, que venimos reclamando el fin de los llamados cheques. Los cheques son una herencia de Margaret Thatcher y es una serie de devoluciones que algunos Estados miembros reciben por su contribución al presupuesto comunitario que ellos consideran demasiado elevada. Porque la mayor parte del presupuesto comunitario no se alimenta de gravámenes, sino de contribuciones nacionales directas que realizan los estados con base a su renta per cápita. Y los 4 llamados frugales más Alemania, hace tiempo que se benefician, y antes del Reino Unido, antes de su salida, se benefician de una devolución sobre su contribución al presupuesto comunitario que pagamos todos los demás, por supuesto. Y esto es un mecanismo que no se justifica y que debe extinguirse. Pero como precio del acuerdo no solo no se ha extinguido, sino que se ha incrementado bastante, bastante. Os puedo dar las cifras si queréis más tarde en el coloquio. Tercera cesión. El señor Rutte quería tener derecho de veto sobre los desembolsos del plan a los Estados miembros. Eso era inaceptable y además no tiene encaje en el método comunitario, que es el que regula al final el plan. Porque una cosa que no he dicho al principio es que esto es un plan claramente ligado al presupuesto y al método comunitario. No es un esquema intergubernamental como en su día se hizo el mecanismo europeo de estabilidad, por ejemplo, ¿no? en el tiempo de la crisis del euro. Pero lo que sí que ha obtenido Rutte, y es algo que a mí personalmente me preocupa bastante, es el llamado freno de emergencia, que permite cuestionar que un país esté, digamos, ejecutando bien su plan nacional de recuperación y permite cuestionar un desembolso, llevar la discusión al Consejo Europeo, que lo discuta durante 3 meses. Ahí no queda claro si la discusión puede terminar en algún tipo de paralización de la ayuda, y luego se viene a decir que en cualquier caso, después de 3 meses, la Comisión tendrá que actuar de acuerdo con el tratado, y el tratado viene a decir que en todo lo que tiene que ver con el presupuesto, y esto al final es el presupuesto, pues es la Comisión la competente. Entonces, bueno, es un engendrillo jurídico que no ayuda y que habría que hacer todo lo posible por eliminar. Lo digo porque en realidad nada de lo que el Consejo Europeo ha aprobado es jurídicamente vinculante hasta que sean aprobados algunos elementos por el Consejo, es decir, por los ministros de Finanzas, y otros por el Consejo y por el Parlamento.
y la llamada gobernanza del plan de recuperación, que es a lo que se refiere este freno de emergencia que ha colado Rutte, tiene que decidirse por codecisión entre Parlamento y Consejo. Entonces, puedo imaginar que el Parlamento pondrá alguna pega a ese mecanismo. Y luego, penúltima sesión, ha quedado menos fuerte, pero no desaparece la cuestión del cumplimiento con el Estado de Derecho para poder acceder a las ayudas, porque claro, aquí lo que no podíamos hacer era librar dos guerras a la vez, ¿no? Una con los frugales por la cuantía, la modalidad del fondo, etcétera, y otra con los del Este por el tema del Estado de Derecho. Y obviamente se ha privilegiado asegurar que el fondo exista y que la mayor parte del fondo se dedique a ayudas directas y no a préstamos. Entonces, en materia de Estado de Derecho, lo que se dice es que la Comisión presentará una propuesta que tendrá que aprobar más adelante el Consejo. Y por tanto, ahí hay también una posibilidad de falta de acuerdo en el futuro, aunque no se precisa en este caso la unanimidad para aprobar la propuesta, pero obviamente, como ahora me referiré, y con eso ya concluyo mis 15 minutos, hay otras maneras por las que, por ejemplo, el gobierno de Hungría puede parar esto, ¿no? Y luego, última concesión, es que el presupuesto ordinario, el que no se refiere al plan de recuperación, pues es un presupuesto que no sube respecto al presupuesto plurianual anterior. Y alguna partida se recorta, por ejemplo, la partida de derechos y valores, que relacionado con el punto anterior no es una buena noticia, y otras partidas que el Parlamento considera muy estratégicas. Por eso el Parlamento aprobó una resolución 2 días después del acuerdo, dando la bienvenida al lanzamiento del plan de recuperación, a la emisión de deuda y a las propuestas de nuevos recursos propios, pero censurando que, en cierto modo, sale perjudicado el presupuesto, digamos, ordinario, con sus prioridades a medio y a largo plazo. Y algunas partidas que nosotros consideramos muy estratégicas, como el Erasmus, como el Horizonte 2020, como la inmigración, como la seguridad y la defensa, crecen menos de lo que nosotros, como Parlamento, y de lo que pedía también la Comisión, ¿no? Pero, una vez más, el presupuesto a 7 años requiere del apoyo, de la aprobación del Parlamento Europeo. Y, por tanto, ahí también hay margen de que el Parlamento Europeo obtenga algunas mejoras. Porque, en definitiva, y esto hay que tenerlo claro, ya voy terminando, hay 3 grandes elementos en este acuerdo. Por un lado, la emisión de la deuda por valor de 750.000 millones. Ahí el único competente para hacer esa emisión es el Consejo, ¿de acuerdo? El Consejo tendrá que adoptar un acto a ese efecto lo antes posible. En segundo lugar, está el reglamento que va a organizar cómo se gestiona, cómo se concede, cómo se distribuye el dinero del plan de recuperación, esos 750.000 millones de euros. Y como decía antes, ese reglamento es un reglamento ordinario y, por tanto, para ser aprobado necesita el acuerdo del Consejo y del Parlamento. Y luego está el presupuesto a largo plazo, el llamado marco financiero plurianual, el presupuesto a 7 años, que forma parte del paquete del acuerdo y donde hay los recortes en algunas partidas y las subidas inferiores a lo que nosotros reclamábamos y la Comisión, que también requiere que el Parlamento dé su consentimiento. Además, los recursos propios, es decir, los ingresos del presupuesto comunitario, su techo tiene que pasar
del 1,4 actual al 2% del PIB comunitario. Y eso requiere la unanimidad en el Consejo, que ya existe por defecto, porque ha habido un acuerdo en el Consejo Europeo y, por tanto, el Consejo, es decir, los ministros de Finanzas, no van a contradecir a sus jefes. Pero, ojo, eso requiere también el acuerdo de los 27 parlamentos nacionales. Y ese proceso, digamos, de ratificación nacional lleva su tiempo material y ahí puede haber alguna complicación. Porque si un solo Parlamento Nacional tumbara ese aumento del techo de ingreso del 1,4 al 2%, que es lo que le otorga credibilidad a la emisión de deuda, eso es dinero que los estados no ponen encima de la mesa, pero que los mercados saben que pondrán en caso de que sea necesario para amortizar la emisión de deuda. Y esto pone también de relieve la necesidad de que nosotros como federalistas aprovechemos este plan y esta unión financiera y fiscal, que también en su dimensión fiscal va a tener alguna complicación, porque aprobar el impuesto digital y aprobar el arancel en frontera, sobre todo el primero, el segundo podría haber alguna solución, pero en el primer caso, tal y como está el tratado a día de hoy, eso requiere unanimidad en el Consejo. Y por eso ha sido hasta ahora tan difícil armonizar, por ejemplo, la base del impuesto de sociedades, porque basta un solo Estado miembro para bloquear la adopción de la norma. Pero bueno, desde el punto de vista federal es importante asegurar, y de ahí la importancia de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y de la reforma de los tratados, que esta unión financiera y, digamos, también fiscal, demos por hecho que se aprueban los nuevos impuestos, los nuevos recursos propios, que garantizarán que podamos amortizar esta deuda en el futuro sin recortar el presupuesto comunitario ordinario. Lo que tenemos que asegurar como federalistas, y esto hay que empezar a decirlo porque no veo yo que en los articulistas esto se esté reflejando, que esta unión no puede ser una unión financiera y fiscal intergubernamental, tiene que ser una unión financiera y fiscal federal. ¿Qué quiero decir por esto? Como decía antes, en el actual tratado, la emisión de deuda, como he dicho varias veces, por valor de 750.000 millones de euros, que no es ninguna broma, la decide el Consejo por sí ante sí. El Parlamento Europeo ahí no tiene nada que decir. Por supuesto que la votaríamos a favor si fuéramos competentes, pero en cualquier caso, desde el punto de vista de la legitimidad democrática y de la rendición de cuentas, es problemático. En España no sería posible que el Gobierno emitiera deuda sin la aprobación del Parlamento español, como pasa en cualquier democracia parlamentaria. Y, por tanto, ahí hay una necesidad que cubrir. Y luego, también el Parlamento está excluido de la aprobación de los ingresos al presupuesto. Y eso no tiene sentido. Es decir, nosotros aprobamos el presupuesto por el lado del gasto, pero no lo aprobamos por el lado del ingreso, que lo aprueba el Consejo por unanimidad, lo cual es un problema, y encima se necesitan 27 ratificaciones parlamentarias nacionales, porque no se ha querido reconocer que hay impuestos que son por su naturaleza paneuropeos, porque gravan el cambio climático, porque gravan el fenómeno digital, que son transfronterizos y que son impuestos por su naturaleza federales y que debe aprobar el Parlamento Europeo con el Consejo, por supuesto, pero también el Parlamento Europeo. Y desde luego no los parlamentos nacionales, que deben aprobar los impuestos que son sus impuestos, los nacionales. Por tanto, si antes de la pandemia y antes del plan de recuperación era necesario actualizar nuestro tratado y darle una dimensión más federal, ahora es ineludible, porque tenemos que aprobar este plan, por supuesto, lo antes posible, garantizar que las ayudas lleguen lo más rápido posible. No será fácil, no llegarán materialmente las ayudas hasta el año que viene y esperemos que no se demore más de eso. Pero bueno, contamos en todo caso con el colchón
del Banco Central Europeo, que seguirá comprando la deuda nacional que vayamos emitiendo entre tanto. Pero hay que darle cuanto antes carta de naturaleza constitucional a este plan y complementar la unión fiscal y financiera y fiscal con una unión política plenamente federal que la legitime, y eso significa fundamentalmente, en este caso, lo federal es lo parlamentario o lo parlamentario es lo federal. Muchas gracias. Muchas gracias, Domènec. Realmente ha sido nos ha quedado muy claro lo que ha ocurrido estos días allí en Bruselas, que realmente nos parece que está muy lejos, pero Europa somos todos, esta frase siempre la decimos, Europa somos todos. Aquí en Comunidad Valenciana también es Europa, por lo tanto, estas sesiones nos ayudan mucho a conectar con la parte más práctica de la situación. Una cosa has dejado clarísima, es que la respuesta actual no ha sido la misma que la respuesta que se dio a la crisis del 2008. Parece ser que hemos aprendido de nuestros errores de alguna forma y todo el desastre que dejó esa crisis para las familias, para los ciudadanos y las ciudadanas de toda la Unión Europea. También has dejado muy claro una idea excepcional, que es que siempre, antes de pedir una integración política, está claro que hay que finalizar la integración económica, monetaria y financiera, y es lo que se está haciendo ahora. Esta crisis, además de todas las consecuencias negativas que ha traído, nos ha servido para institucionalizar el siguiente paso, para comenzar a institucionalizar el siguiente paso. Y ya después, porque como Jean Monnet siempre decía, con las crisis crecemos. En este caso hemos visto que efectivamente algo hemos crecido, ya hay más esperanza hacia el futuro y bueno, ahora siempre nos queda afrontar, como tú bien has dicho para finalizar, una institucionalización de todos estos cambios a través de una modificación de tratado, porque si no es muy complicado seguir sosteniendo todos estos pactos, marcos, proyectos, etcétera, sin un apoyo legal que nos beneficie a todos y que realmente haya margen de maniobra para las instituciones europeas de una forma clara y con seguridad jurídica, sobre todo. En esta parte es ahora donde doy la palabra a Antonio Bar, como he mencionado antes, catedrático Jean Monnet ad personam y catedrático de Derecho Constitucional de la Unión Europea, que seguro que su visión también nos clarificará muchísimo, porque hemos visto la parte práctica, pero ahora nos toca ver qué implicaciones tiene esto a nivel jurídico, cuál es la seguridad jurídica que necesitamos para mantener todo esto y seguir creciendo, además de su propia visión sobre cómo impactará esto en el futuro de la Unión Europea. Antonio, por favor, te doy. Bueno, en primer lugar, quisiera dar las gracias a la Unión de Europeos Federalistas y a su presidente, mi amigo Luis Almarcha, por presidir esta organización e invitarme a formar parte de ella y a formar parte de este chat a día de hoy, ¿no? Y desde luego a Doina Stratou, porque es la presidenta de los Jóvenes Europeos Federalistas, por tener el detalle de invitarme, ¿no? Por tanto, es para mí un placer y un honor, y además compartir mesa nada más y nada menos que con un diputado reputado europeo como es Domènec Ruiz, ¿no? A quien tengo el placer de conocer ahora en persona a través de la cámara, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que la intervención de Domènec ha abarcado prácticamente todo, o sea, ha sido omnicomprensiva y además me ha ahorrado prácticamente, como quien dice, mi propia charla, pero debo decir que le felicito y que además estoy plenamente de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho, ¿no? Y digo prácticamente porque, desde luego, los aspectos de fondo y sustantivos los suscribo absolutamente, y agradezco además que él se haya adelantado y los haya expuesto de una manera mucho más brillante que la que yo seguramente podía haber hecho, ¿no? Pero, hombre, hay algunos aspectos más bien de tipo técnico, y además Doina ha tenido el detalle de darme a mí la parte fea de esta intervención, es decir, dedicarme a los aspectos jurídicos, cuando a mí lo que me gusta es la política y haber hecho lo que hizo Domènec y que él hubiese hecho los aspectos jurídicos.
pero quizá digamos, la profesión obliga y tengo que hacer honor a mi trabajo, ¿no? Y dedicarme a los aspectos puramente técnicos y jurídicos, ¿no? Debo decir que este acuerdo tiene muchas facetas, ¿no? Desde luego es excepcional, claramente histórico, pues sí, histórico, en la medida en que es excepcional, pues evidentemente es histórico, ¿no? Es excepcional por el contexto en el que se produce, el maldito contexto de la maldita pandemia que provoca un acuerdo de estas dimensiones. Pero bueno, también es verdad, pudiéramos decir que la Unión Europea se ha hecho a martillazos en contra de las crisis, ¿no? Y esta es una más y seguramente, y eso desde luego es lo que yo espero y deseo, sea un martillazo que lleva a sentar sólidamente nuestros pies en un fundamento sólido y por lo tanto seguir adelante y construir de manera positiva alcances políticos de carácter superior, ¿no? Este acuerdo, pues evidentemente es histórico por cómo se ha llevado adelante este acuerdo, nada más y nada menos que 5 días de debate. Decía Domènech que en este caso la Unión Europea ha actuado con rapidez. Lamento discrepar, depende en qué aspectos del acuerdo nos fijemos. Evidentemente, si nos fijamos en el plan de recuperación y los 750.000 millones de euros, pues sí, se han hecho con cierta rapidez desde que empezaron a hacerse las primeras propuestas allá por el mes de abril a este respecto, ¿no? Pero en lo que hace respecto al marco financiero plurianual, pues lamentablemente llevamos más de 2 años discutiendo esto y es terrible que esto sea así, pero no es una novedad, porque todos los marcos financieros plurianuales, el anterior también, se suelen discutir entre 2 y 3 años antes de que finalmente se apruebe, ¿no? Y este es lo que ha sido el caso. Es más, poco antes de que se iniciase la crisis, teníamos serias dudas de que se fuese a llegar a un acuerdo sobre este marco financiero plurianual, porque desde luego los estados frugales que se han hecho la foto ahora con este acuerdo en el Consejo Europeo ya venían realizando su papel con anterioridad, ¿no? Y se quería que, digamos, el tope máximo de inversión para los presupuestos financieros, para el marco financiero plurianual, fuese incluso inferior al 1% de la renta nacional bruta, ¿no? Lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, que aproximadamente 500.000 millones de habitantes no son atendidos por unos presupuestos que apenas llegan al 1%. Yo cuento siempre como anécdota a la gente en clase y me sorprende a mis alumnos. Y me sorprende que algunos ya se han olvidado de esto, pero yo recuerdo cuando apenas hace 1 año, y seguro que muchos de los que nos están escuchando ahora, oían hablar del 0,7%, ¿verdad que sí, queridos amigos? Todos oíamos hablar de eso y el 0,7% era una cantidad que las personas bien intencionadas y sobre todo las ONGs y fundamentalmente los movimientos juveniles en la universidad, y por esto yo lo conozco muy bien, porque me hicieron firmar 20.000 papeles en este sentido, el 0,7% era una propuesta que venía en la línea de que los estados dedicasen el 0,7% de sus presupuestos a la ayuda al desarrollo, ¿no? A terceros países. Bueno, pues aquí que estos estados en algún caso han llegado a proponer esta cifra para financiar la Unión Europea, o sea, el 0,7% de la renta nacional bruta. Es una barbaridad. La Comisión Europea en su momento, ya al inicio de la crisis, llegó a proponer el 2%. Nos hemos quedado en el 1 pelado. Por 100 es una cantidad muy pequeña. Pero esto nos ha llevado mucho tiempo, Domènech, nos ha llevado mucho tiempo, no lo hemos hecho rápidamente en absoluto, nos ha costado muchísimo tiempo sacar adelante este acuerdo, pero bueno, ahí está. Y después está el plan de recuperación, los famosos 750.000 millones de euros, ¿no? Sí es una cifra que yo creo que es sustantiva, que es importante, que supera los 500.000 millones que proponía Francia y Alemania. La propuesta española fue muy importante también en su momento, no tanto en la cantidad, que ahí no se especificaba propiamente, sino por el sistema de financiación, donde lo que se proponía eran los bonos permanentes, ¿no? Lo que llamaban los consols en el sistema americano. Bueno, no hemos conseguido eso porque esta deuda es solo hasta el año 2058, o sea que
tampoco nos creamos que estos son bonos para toda la vida, y desde luego van muy lejos de la propuesta, que yo creo que fue una propuesta muy bien estudiada e inteligente del presidente Sánchez, y no es que lo diga yo, ¿no? Sí, ha sido acogido así en la prensa económica, en la prensa económica mundial. Y estos bonos históricos son los que se han utilizado, entre otros casos, para financiar guerras como la Guerra Civil Americana o como la Primera Guerra Mundial. Incluso en el año 18 el Reino Unido acabó de pagar estos bonos históricos que le sirvieron para financiar no la Segunda, sino la Primera Guerra Mundial. España iba en esa línea, esto ha sido rechazado de plano, y es verdad que hemos llegado a una mutualización de la deuda, pero no en la línea que hubiésemos deseado, mucho más amplia, sino una mutualización de la deuda hasta el año 2058. Para empezar a devolver, no antes del 2028, pero de luego no más tarde del 2058, todo el dinero que se pueda conseguir mediante deuda de la Unión Europea, deuda pública, pero de la Unión Europea, no de los Estados, en esa fecha. Yo creo que esto es importante resaltarlo. Pero bueno, este fondo de recuperación, los famosos 750.000 millones de euros, debo decir que en el Consejo sí se aprobó esa cantidad, pero lo que también se hizo fue reubicar las partidas, porque no tiene nada que ver lo que aprobó el Consejo Europeo, que sí mantuvo el total del montante, con a dónde se dirigía ese dinero en la propuesta de la Comisión, ¿no? Y ahí hay varios aspectos, como el capítulo 4, migración, el capítulo 5, seguridad y defensa, el capítulo 6, la política de vecindad, el capítulo 7, la administración pública, la Unión Europea, etcétera, etcétera, que han sido borrados de plumazo. Es decir, de todos los capítulos, de los 7 capítulos del presupuesto multianual, y anual también, porque los capítulos son los mismos para uno que para otro, la propuesta de la Comisión tenía partidas para todos los capítulos. El 1, que es mercado único; 2, cohesión y resiliencia; 3, recursos naturales; 4, migración y gestión de fronteras; 5, seguridad y defensa; 6, vecindad; y 7, administración pública, es decir, los gastos internos de la Comisión. Excepto esta última partida, donde evidentemente la Comisión tuvo el detalle de no proponer este programa especial de recuperación para pagar los salarios de los funcionarios. Todas las demás partidas incluían cantidades de este fondo, mientras que el Consejo simplemente la redujo a 3. El mercado único, capítulo 1, 2, cohesión y resiliencia, y capítulo 3. Lo que sí debo decir, y esto ha pasado y sigue pasando, no sé por qué, desapercibido, quizá no es bien interpretado en los medios de comunicación y en otros foros, es que en este segundo capítulo de cohesión y resiliencia el Consejo Europeo aumentó mucho, en más de 115.000 millones, la cantidad que había propuesto la propia Comisión, ¿no? Bueno, en total, 115.000 millones. O sea, yo creo se pasó de los 610 a los 721. En total, sumados, la cifra pues no es de ese total que acabo de decir. Yo creo que en este caso el Consejo ha sido más generoso que la propia Comisión, y esto es digno de ser destacado. Pero es la única partida en la que ha aumentado el Consejo Europeo la cantidad inicialmente prevista por la Comisión, porque en todas las demás partidas, como muy bien ha dicho Domènech, y como muy bien ha recogido la última resolución del Parlamento Europeo, el tijeretazo se ha generalizado en todas y cada una de las partidas, ¿no? Bueno, yo desde luego estoy de acuerdo con la resolución del Parlamento Europeo y con la queja que se da de hacer. Ahora, yo me andaría con muchísimo cuidado, porque no volvamos a abrir la caja de los truenos y volver a enfadar a los niños malos de Europa, porque es posible que después, efectivamente, como decía Domènech, nos estén esperando los parlamentos nacionales para darnos el golpe final, ¿no? Bueno, yo en este sentido quisiera hacer una precisión, que yo quizá no lo entendí yo muy bien a Domènech, y por lo tanto, Domènech, perdóname si no te he entendido mal, pero yo quisiera clarificarlo en todo caso, porque tengo la sensación de que las cosas se están mezclando un poco, ¿no? Es verdad que el plan de recuperación, los 750.000 millones de euros en el documento del Consejo Europeo, que por otra parte debo de resaltar que es un documento puramente político, no es una norma jurídica vinculante para nadie, ni siquiera para el Consejo, para el propio Consejo. Pero bueno, evidentemente, como muy bien decía Domènech, los que se sientan en el Consejo son los ministros de los gobiernos que presiden las personas que están en el Consejo Europeo, ¿no? Entonces habrá que entender que van a hacerles caso, pero puede que no.
¿Por qué? Porque estas partidas y estas cantidades de las que estamos hablando se van a gestionar a través de 3 instrumentos jurídicos que están perfectamente previstos y definidos en los tratados y que no se pueden alterar para nada. Lo que hace referencia al marco financiero plurianual se aprueba por un reglamento que se llama Reglamento del Marco Financiero Plurianual, que se adopta cada vez que se cambia el plan, que es aproximadamente cada 7 años. El tratado dice un mínimo de 5 años, pero en la práctica se están utilizando 6 y 7 años para el diseño de los marcos financieros plurianuales. Artículo 312.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ahí se dice que el Consejo ha de adoptar este reglamento del marco financiero plurianual por unanimidad. Esta será la norma jurídica que nos diga finalmente cuál es la cantidad que está prevista. ¿Por qué digo esto? Porque yo he leído en la prensa todos estos días cantidad de información. Desde luego, las reuniones del Consejo Europeo son secretas, no están abiertas a la prensa, y en esta, muy en particularmente, cerraron absolutamente las puertas a la prensa. Pero yo no paro de leer artículos donde con todos los detalles nos cuentan lo que dice uno, lo que dice otro, los chistes, las malas bromas y los desaires que se han hecho mutuamente, etcétera, etcétera. Bueno, eso me lo dicen los periodistas y yo lo leo, pero puedo deciros a todos los otros que saben tanto los periodistas de esto como lo que yo sé. Es decir, nada en absoluto, porque las reuniones son secretas y, por lo tanto, lo que les hayan podido contar es tanto posible que sea verdad como tanto posible que sea grosera mentira. Y es tanto posible que sea alabanza propia del que cuenta el chisme como que sea precisamente por alabanza propia una grosera mentira de lo que ese político hizo realmente en ese Consejo Europeo. Por lo tanto, yo me limito a decir lo que está en las conclusiones del Consejo y nada más. Y en esas conclusiones no hay en ninguna parte ninguna cifra de 140.000 millones de euros atribuible a España. No está en ningún sitio. Lo que sí está, esa cifra, es verdad, en unas evaluaciones que hizo la Comisión Europea allá por el mes de mayo en su propuesta. Pero debo recordar que esta propuesta de la Comisión Europea, donde efectivamente hay unas partidas, donde se habla del Fondo de Resiliencia para España, donde se habla de lo que se llama el Fondo de Transición Justa para España, que por otra parte a España no debería corresponderle prácticamente nada en este terreno, porque es una cantidad que se previó inicialmente, principalmente, para países como Polonia, que tienen que pasar de una economía del carbón a una economía digital prácticamente, y entonces se previó un fondo de la transición justa para compensar a países como este. Principalmente se pensaba en Polonia, porque además fue Polonia el país que lo pidió principalmente para ellos. Pero ahora es un fondo de carácter general y, como veo, en la propuesta de la Comisión se atribuyen unas cifras a España también, nada más y nada menos que de 1.355 millones de euros, ¿no? Bueno, esto no está aprobado. Esto no está aprobado y, por lo tanto, no echemos las campanas al vuelo porque esto no está aprobado. Y esto es lo que se ha de aprobar necesariamente en este reglamento del marco financiero plurianual que ha de aprobar el Consejo por unanimidad. Y el Parlamento Europeo por mayoría absoluta, es decir, por mayoría de sus miembros, no por mayoría de los votos, sino por mayoría de los totalidad de los miembros, lo cual equivale a la mayoría absoluta del Parlamento Europeo, la mitad más uno de los votos, por lo menos, ¿no? Son quienes han de aprobar este reglamento del marco financiero plurianual, sobre el que luego se hacen los presupuestos anuales de la Unión Europea. Cuando yo vea este reglamento y las partidas correspondientes, que no es el acuerdo político del Consejo, entonces podré con toda alegría decir, sí, efectivamente, ojalá nos toquen, perdón, no 140.000 millones, sino 160.000 si fuese posible. Pero hoy por hoy eso no está en ningún papel, nada más que en la propuesta de la Comisión Europea, que debo de insistir, fue rechazada por el Consejo Europeo, que aprobó sus propias cuentas, ¿no? Y después está otro aspecto importante que es, digamos, cómo financiamos los 750.000 millones de euros del plan de recuperación. Y lo que se ha hecho es integrarlos propiamente en la cifra presupuestaria, ampliando este marco financiero plurianual, pero cuidado, solo hasta el año 2023. Porque a partir de ahí esta cifra desaparece
y quienes hayan adquirido en el componente de deuda que tiene esta partida de las dos cantidades que se diferenciaron prácticamente a la mitad cada una de ellas, quienes hayan adquirido deuda tienen que pagar esa deuda antes de que se acabe ese plazo del año 2023, porque lo que hace la Unión es cubrir con su presupuesto, como quien dice, la garantía de esa deuda y, desde luego, esas transferencias que se van a hacer a fondo perdido. Pero bueno, nada más que hasta esa época, ¿no? Pero cuidado, las decisiones sobre financiación extra, que también se dice vamos a añadir otros componentes que el propio Consejo menciona, los ha dicho muy bien Domènech, impuestos sobre los plásticos no reciclados, impuestos sobre el carbón en frontera, y en fin, otras ideas que están ahí yacentes que se pusieron en el debate en la mesa, como el impuesto sobre, desde luego está la propuesta de la Comisión, el impuesto sobre las grandes empresas, el impuesto digital, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo esto, como son impuestos nuevos que no están previstos, tienen que ser aprobados porque son otro tipo de financiación, como quien dice, que supera el marco financiero plurianual, tienen que ser aprobados por una decisión sobre los recursos propios de la Unión Europea. Y esta decisión sobre los recursos propios tiene casi naturaleza, yo le diría naturaleza cuasi constitucional. Es decir, es como si fuese una reforma de los tratados. Y en tal condición tiene un procedimiento de aprobación restringido, que curiosamente, sin embargo, reduce, como bien se ha quejado ahora Domènech, reduce el papel del Parlamento Europeo. Esta decisión sobre recursos propios es una decisión del Consejo, y como tal norma jurídica, esta norma jurídica se llama decisión. Y la aprueba el Consejo por unanimidad. Y luego tiene que contar con previa consulta, del Parlamento Europeo, consulta al Parlamento Europeo que no es vinculante, por lo tanto el Consejo puede ignorar la opinión del Parlamento Europeo, y después, eso sí, y de aquí pues el carácter cuasi constitucional de esta medida, tiene que ser ratificada por todos los Estados miembros. Y fijaros que esto es muy importante, porque ese es prácticamente el único artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión donde el tratado le dice a los estados cómo deben de aprobar una norma jurídica de la Unión Europea, lo cual excede con mucho lo que sería propio de un tratado de este carácter, porque debe de regular exclusivamente la Unión Europea y no la normativa interna de los estados. Pero bueno, dice que ha de ser ratificado por todos los estados miembros, sí, de acuerdo con los requisitos constitucionales de cada estado miembro. Por lo tanto, tenemos sobre la mesa tres normas, tres fondos, tres instrumentos jurídicos diferentes, ¿no? Por un lado, el marco financiero plurianual, que es lo que la Unión Europea por sí misma aprueba cada 7 años a día de hoy, que ha costado más de 2 años el llegar a esta conclusión, que la conclusión se ha hecho al margen prácticamente de la crisis financiera. Es verdad que se aumentan bastantes cantidades, y debo decir que lo interesante es que en este marco financiero plurianual se ha aumentado mucho el dinero sobre lo que ya había en el marco financiero plurianual, que se terminaba en el año vigente, ¿no? Incluso contando con que en aquella época teníamos la contribución importantísima del Reino Unido, que es casi el 15, el 16%, depende de lo que se contabilice, si es la atribución con cargo a la renta nacional bruta o la atribución con cargo al IVA, etcétera. Por tanto, dependiendo de lo que es cómo se contabilice la contribución de cada uno de los estados a la Unión Europea, podría haber sido mayor o menor la contribución del Reino Unido. Pero pongámoslo en números redondos, el 15% menos, y sin embargo, a pesar de tener menos del 15% de los ingresos para la Unión Europea, se ha aumentado considerablemente el marco financiero plurianual para esta nueva etapa, ¿no? Bueno, la segunda norma es, por lo tanto, la decisión sobre recursos propios, que parte de esa cantidad es lo que se decía ya en la propuesta de la Comisión, parte de lo que ahí se consiga se utilizará también para financiar los 750.000 millones, no está muy claro, pero eso se dice. Y luego el plan de recuperación propiamente dicho, que es un mecanismo de solidaridad. Un mecanismo de solidaridad que efectivamente ya se utilizó en su momento para financiar a Grecia antes de que se crease el MEDE, porque después el plan de ayuda a Grecia se gestionó a través del MEDE. Pero en el primer montante,
los países pusieron dinero de su bolsillo. Recuerdo que en aquel momento lo hizo el gobierno del señor Zapatero, una manifestación extraordinaria de solidaridad, y cuando nosotros estábamos ante una crisis económica enorme, dio un montón de dinero, que recordar que fue aproximadamente unos 60.000 millones de euros, a Grecia, ¿no? Cosa que, por cierto, debo decir, Grecia era un préstamo generoso a largo plazo, etcétera, pero Grecia no agradeció nunca. No conozco ningún documento del gobierno de Tsipras, pongamos aparte el ministro entonces de Economía de aquel malhadado gobierno, el señor Varoufakis, ha agradecido jamás a España esa cantidad, ¿no? E incluso el actual vicepresidente del gobierno de España, recuerdo haber ido a un meeting a Atenas, aplaudiendo con las orejas al señor Varoufakis y al señor Tsipras en las críticas que hacían a la Unión Europea e incluso a todos sus Estados miembros, cuando uno de ellos era el gobierno de España del señor Zapatero y el gobierno de España del que ahora él es vicepresidente, ¿no? Jamás se nos ha agradecido esa cifra y jamás se nos devolverá. Pero esa cantidad se articuló a través de un fondo común de todos los estados. Debo decir que se abstuvo el Reino Unido, porque eran los estados principalmente de la zona euro. El Reino Unido, sin embargo, sí avaló dinero para Irlanda, pero no para Grecia, en aquel momento, en aplicación del 122, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Bueno, ahora es ahí, en esa puerta jurídica, donde se mete el plan de recuperación de los 750.000 millones de euros. Y por lo tanto, sí, efectivamente, no se sabe si por mayoría absoluta, por unanimidad ni por nada, porque el tratado dice que se pronunciará el Consejo, pero no dice por qué tipo de mayoría, ¿no? Por lo tanto, será el propio Consejo quien decida cómo hacerlo. Lo normal es que, como el sistema de funcionamiento ordinario es la mayoría cualificada, pues ese sea el mecanismo que se utilice, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que yo quisiera precisar, pero no quisiera yo quedarme en estos aspectos tan poco lucidos de las precisiones jurídicas sobre estos acuerdos, ¿no? Y me gustaría hacer una pequeñita contribución política, porque yo creo que más allá de las cifras, más allá de los instrumentos jurídicos que también ha descrito Domenech y que yo he tratado de completar con unas cuantas precisiones de tipo técnico en mi intervención, más allá de todo eso, lo que esto supone es un paso adelante importante simbólico, en lo simbólico. Se ha utilizado el mecanismo de la mutualización de la deuda, como bien ha destacado Domenech. Estoy de acuerdo, no es la primera vez que se ha hecho en anteriores ayudas. Acabo de mencionar el caso de Grecia, pero sí es verdad que yo creo que ahora se ha marcado un precedente del cual va a ser muy difícil volverse atrás, incluso para quienes se han opuesto a ello. Lo ideal sería que en la futura conferencia sobre el futuro de Europa este tipo de mecanismo, de acuerdo además con la armonización fiscal, se introdujese en los tratados, cosa que ahora no está. Pero ese aspecto simbólico está ahí. Los estados han llegado a un acuerdo importante sobre mutualización de la deuda, pero es que los estados han llegado a un acuerdo, punto. Y esto para mí es todavía muchísimo más importante. La capacidad que han tenido los estados de, a pesar de las durísimas circunstancias nacionales, las que algunos se van a encontrar en su propio país, con sus parlamentos de uñas, les han recibido ya en algunos casos, etcétera, han hecho un esfuerzo de generosidad y han llegado a este acuerdo. Y yo ahí me vais a perdonar y quizá hago casi de abogado del diablo y rompo la línea general, incluyo a los propios estados frugales, entre los cuales hay dignísimos gobiernos de corte socialista. Han hecho una manifestación extraordinaria de solidaridad. Es verdad que no han conseguido lo que ellos pretendían, presionados por sus propios gobiernos, pero sí al final han aceptado esta mutualización de la deuda, esta extraordinaria transferencia de fondos a fondo perdido a la Unión Europea y a los estados que más lo van a necesitar, el primero Italia, el segundo España, y no podemos más que agradecérselo y dejarnos ya de tonterías de que si son calvinistas, de que si son frugales y que son gobiernos de su país que responden ante un parlamento que les ha hecho exigencias muy claras. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar esto en la Unión Europea,
algunos países, muchos estudiosos admirábamos la actuación de los parlamentos de muchos países que llevaban un seguimiento muy estricto de la actuación de sus gobiernos ante Europa, e incluso en algunos casos, el caso de Dinamarca es notable, incluso exigían pronunciamientos previos positivos por parte del Parlamento. En el caso de Holanda no es así, pero el Parlamento holandés lleva un control muy estricto también de la actuación de su gobierno en Europa. Ya me gustaría que el Parlamento español tuviese similar tipo de diligencia en el control de las actuaciones del gobierno de España ante la Unión Europea. Es verdad que se ha mejorado mucho, sin duda alguna, y he de reconocerlo, en los últimos años, y todos los últimos gobiernos, desde Zapatero, Rajoy y ahora el presidente Sánchez, dan buena cuenta ante el Parlamento Europeo de sus actuaciones. Pero no ha sido así siempre. No ha sido así siempre, y en muchos de los casos, incluso ahora, se da cuenta al final, cuando ya se ha llegado al acuerdo, y no antes, para ver cuál es la opinión del Parlamento sobre el acuerdo que nuestro presidente del gobierno, en cada caso, el de ahora y los anteriores, van a firmar. Bueno, por lo tanto, yo creo que este acuerdo del Consejo Europeo del pasado 17 que se inauguró el pasado 17 de julio tiene una dimensión simbólica importante que los que creemos en el proyecto de integración política europea, incluso en el proyecto federal, debemos de saber explotar y utilizar. Bueno, creo que he hecho la parte fea de esta intervención, la dimensión técnica y jurídica del acuerdo y sus implicaciones, pero me quedo a la espera de vuestras preguntas o quejas, si alguna hay, que seguro que sí, y sería muy bienvenida en todo caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, a ti. La verdad es que, al igual que lo dije anteriormente con Domènech, ha sido tu ponencia, tu exposición ha sido también maravillosa, seguro, ha sido muy didáctica, nos ha ayudado a aclarar muchas cosas y ver la otra parte de la moneda también. Pero me gustaría resaltar una cosa que has dicho, que en esta parte más bonita para ti, para nosotros también, final sobre político, que realmente se ha demostrado que los estados pueden llegar a acuerdos, tienen capacidad para ello y tienen voluntad para ello, es algo fundamental. Y sobre todo que han cumplido, ya ligándolo con la parte jurídica, han cumplido con el mandato de solidaridad que el propio Tratado Europeo les exige a todos los miembros y todos los estados miembros de la Unión Europea. Es decir, hemos cumplido la normativa y hemos demostrado que el principio de solidaridad se puede ejecutar, es decir, es algo que hay voluntad para ello y se ha hecho. Ahora, también hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención, pero quizá en la parte de debate podemos hablar un poco más sobre los países del este. Creo que has dado una pincelada allí sobre que realmente ese dinero también se podría llevar a los países del este para ayudar a institucionalizar el Estado de Derecho y a fortalecerlo, lo cual es algo que me parece, y a ayudarles también a hacer este cambio productivo tan necesario para avanzar sus economías. Es algo que también, si quieres, después lo podemos comentar. Ahora me gustaría, 2 minutos y Domènech un periodo de 2-3 minutos de interpelaciones entre ambos ponentes, y Domènech quiere decir algo y después tú, Antonio, para que, más que nada, porque tú se has podido hablar sobre la charla de Domènech, y así también Domènech habla un poco, da alguna pincelada si quiere, y después también te otorgo 2 minutos a ti y pasamos al periodo de preguntas y debate público. Si os parece, Domènech, 2 minutos, si tienes alguna cosa que decir, posiblemente Antonio, y después doy la palabra. Antes de nada, todos aquellos que quieren intervenir, por favor, por el chat, escribir el nombre, y así yo voy empezando uno por uno a daros paso. Domènech, por favor. Pues muchas gracias, y muchas gracias también a Antonio, que en absoluto su parte era menos interesante. Para mí, que además yo soy licenciado en Derecho, me interesa mucho siempre la perspectiva técnica y jurídica, porque es la que al final aporta solvencia al discurso político, ¿no? Y en ese sentido son muy bienvenidas las precisiones. Yo lo he dicho, que todo acuerdo del Consejo Europeo, por definición, es un acuerdo político que no es jurídicamente vinculante, y por tanto quedan pasos importantes que dar por parte del Consejo, por parte del Parlamento Europeo, por parte de los parlamentos nacionales. Me parece muy brillante cómo has explicado el artículo, la interpretación que tú haces de una cuasi reforma constitucional
a la aprobación de la decisión de recursos propios, que yo, si me permites, adoptaré para futuras intervenciones. No estoy tan convencido de que la cifra famosa de los 70.000 millones salga de la nada, porque si vemos las conclusiones del Consejo Europeo en la página 3, el párrafo 7 dice... No, perdón. La página 5 de las conclusiones, en el párrafo 16, dice que el reparto del principal instrumento, que es el de recuperación y resiliencia, que tendrá 312.000 millones en ayudas directas, que la fórmula de distribución será la de la propuesta de la Comisión. Yo creo que los estados han hecho sus cálculos con base a la fórmula de la Comisión. Si bien modifican la fórmula, pero eso también lo habrán incorporado los estados en sus cálculos. Dicen que la fórmula para el año 23 sustituye el criterio del desempleo por el de la pérdida en PIB real, observada en el año 2020, y la pérdida acumulativa para el periodo 2021. Bueno, aquí hay una fórmula en la página 5 de las conclusiones. Yo creo que las cifras salen o tienen sustento en esta fórmula, ¿no? Luego, tampoco he entendido muy bien la referencia que decías a que la deuda se tiene que pagar antes del 23. Yo creo que no querías decir eso. La deuda se tiene que amortizar hasta el año 58 y además lo que me parece interesante, que no ha sido tan comentado, aparte que hay otro punto importante en las conclusiones, y es que las conclusiones abren la puerta, que eso no se ha comentado, pero es importante también, las conclusiones abren la puerta a ampliar el capital del Banco Europeo de Inversiones, que me parece también importante, pero bueno, para otro debate. Pero si yo interpreto bien, Antonio, tú me lo dirás, el párrafo 9 de la página 3, y esto me parece histórico también, el aumento del techo de recursos propios se eleva hasta el año 58, porque dice que hasta que dejen de existir las liabilities. Y por tanto, en último plazo, salvo que hubiera una amortización adelantada de la deuda, hasta el 30. O sea, potencialmente, salvo una amortización anticipada de la deuda, subimos de manera permanente el techo de recursos propios al 2% hasta el año 2058. Bueno, sí, no es deuda perpetua. Tampoco estoy convencido de que hubiera sido la mejor solución, porque una deuda perpetua significa que el presupuesto europeo está endeudado para siempre, ¿no? No sé si eso es lo más adecuado, pero una emisión de deuda a largo plazo para amortizar el año 58 me parece muy significativo. Y como tú también has dicho, Antonio, y esto va a ser también el otro gran kit de esta cuestión, además de la dimensión democrática y parlamentaria de esta unión financiera, es si esto va a crear precedente o no. Desde luego, los frugales tratarán por todos los medios de que no, pero casi todos mis interlocutores aquí en Bruselas consideran que esto ya no tiene vuelta atrás. Una vez tú recurres a la emisión de deuda mancomunada o mutualizada para financiar transferencias y el presupuesto, has generado un nuevo recurso propio, que es la deuda, ¿no? Además del IVA y las contribuciones nacionales, y que eso se volverá a utilizar en el futuro, ¿no? Será complicado dar marcha atrás. Como me decía mi colega Guy Verhofstadt, me dice, bueno, les podemos decir a los frugales lo siguiente: si ellos quieren que la deuda no sea un instrumento permanente, les diremos que sus cheques tampoco pueden ser permanentes. O dicho de otro modo, si los cheques son permanentes, la deuda será permanente. No es un mal bargain, como se dice en inglés. Y luego un último comentario. Yo coincido contigo en que no hay que demonizar a los frugales, pero creo que también hay que criticarlos, porque lo que hace Rutte, sobre todo Rutte, es copiar un poco lo que hizo Cameron. Y a Cameron no le fue nada bien, ni al Reino Unido, como lo hemos visto. Es decir, cuando uno juega un poco al el euroescepticismo y decir
Él dijo claramente que él al Consejo va a defender su interés nacional y punto. Bueno, tú que eres catedrático allí en Monnet sabes que aunque el Consejo es la institución que representa a los Estados, el Consejo también tiene que construir sus acuerdos buscando el interés general europeo, porque si cada uno busca exclusivamente el interés nacional de su país, los acuerdos nunca serían beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía europea o no habría acuerdo. Pero es que además esa manera, el justificar su política sobre la base de una opinión pública nacional y sobre la base de la amenaza de partidos más extremistas, populistas, nacionalpopulistas, pero que en el fondo copia parte de su orientación, es muy mal negocio, porque al final acabas fortaleciendo esas tendencias, que es lo que le pasó a Cameron. O sea, Cameron, cuando él hace su apuesta del referéndum, lo que pensaba era, por supuesto, ganarlo y dejar fuera de juego definitivamente a UKIP, ¿no? A Farage. Y lo que hizo fue hacerlo más fuerte, mucho más fuerte. Entonces yo creo que hay que también hacer pedagogía y recordar que sí, está muy bien ir con un mandato de tu Parlamento Nacional, muy democrático, pero también hay que explicar las cosas y no simplemente dejarse arrastrar por la opinión pública nacional y justificar con base a la opinión pública nacional todo posicionamiento contrario a mayores grados de integración. Máxime cuando Holanda en particular es uno de los principales beneficiados del mercado interior y también máxime teniendo en cuenta, como sabéis, la competencia fiscal desleal que viene practicando desde hace muchos años. Gracias, Domènec. Antonio, si te parece oportuno y quieres 3-4 minutos también para responder lo que desees a los comentarios de Domènec y posteriormente damos paso a las preguntas. Sergio Víctor, Tomás y Gloria creo que había levantado la mano. Eso sería el orden, así que Antonio, pasa a responder los comentarios de Domènec si así lo estimas oportuno. Sí, bueno, ahora en sustancia, de nuevo, de acuerdo con lo que han hecho, incluso con las precisiones, ¿no? No sé si he sido entendido bien, efectivamente, la total es pagable hasta el año 2058, ¿no? Eso efectivamente está en el acuerdo del Consejo Europeo y es lo que yo creo haber dicho. Es verdad, sin embargo, que en lo que hace referencia a la utilización muy en concreto del fondo de recuperación, digamos que hay que empezar a devolver dinero a partir del año 2023, ¿no? Eso es lo que... De acuerdo. Precisar. ¿Me entendió bien o no? Pero eso es en el fondo lo que yo quería decir. Pero vamos, yo creo que lo que ha dicho Domènec y lo que he dicho yo no es contradictorio, sino más bien, en todo caso, esa ha sido mi intención, que fuese complementario, porque en el fondo, además lo digo con claridad, me da mucha rabia que haya intervenido él antes que yo, porque él ha dicho lo que yo iba a decir, o sea, lo digo con sentido de humor, claro, con toda evidencia. Pero, por lo tanto, no me queda más que apoyar y tener el placer de haberlo oído hablar por primera vez como político, porque aunque había oído hablar de él, pero con toda sinceridad lo confieso, Domènec, no te había escuchado nunca, ni en el Parlamento ni aquí. Pero no porque no hayas participado en el Parlamento, sino por ignorancia mía, por no haberte escuchado hacerlo. Por tanto, me alegra mucho haberte oído y ver que en sustancia estamos de acuerdo en nuestras posiciones. Muchísimas gracias, Antonio. Ambas intervenciones han sido maravillosas y yo creo que todos los que estamos aquí lo compartimos. Paso a las preguntas. Coge las preguntas que he mencionado de Sergio, Tomás, Gloria. Si queréis, Sergio, comienzas tú y Tomás y después cogemos otras dos y pasamos a finalizar y cerrar la mesa y Luis nos dedicará su presentación que iba a ser al principio, la hará al final para cerrar la mesa, que tampoco está mal cerrar esta sesión. Sergio, Tomás, las decís juntas y ambos intervenientes las cogen y ya las responden a la vez, si os parece. Sergio, comienzas tú, gracias. Creo que no te oímos.
te oímos. Yo no digo nada. No oímos. Pues nada, si hacemos entonces al revés. No te oímos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Perdón. Bueno, decía que en materia de protección del Estado de Derecho, yo quería que profundizase un poquito lo que dé tiempo sobre qué se decía exactamente en la propuesta de la Comisión, en qué ha quedado y sobre todo se ha quedado alguna puerta abierta para poder proteger el Estado de Derecho a través de este plan. Y luego, por otro lado, No se te escucha la segunda pregunta. Nada, si quieres lo que hacemos, escríbela por el chat. Yo ahora cuando Tomás acabe la leo en alto y también los intervenientes se la apuntan. Tomás, si te parece, te doy paso para que hagas la pregunta tuya. Vale, gracias, Doina. Bueno, ante todo quería agradecer al panel por las magníficas presentaciones que se hicieron y lo que estuvimos hablando. Todo fue muy, muy bueno y muy informativo. Vale. Mi pregunta es corta, básicamente es ya hace varios meses se viene hablando en los medios, de distintos eurodiputados, incluso de la cuestión del momento hamiltoniano. Y lo que quería saber es simplemente una valoración de cada uno de ustedes alrededor de si esto es parte de ese momento y en caso de que sea esa parte, cuánto valorarían dentro de ese momento, o si es algo que quizás se habla más dentro del circuito de medios, pero realmente necesitamos más piezas angulares para construir ese momento, ¿no? Gracias. Si queréis, porque aún no tengo contacto de Sergio, por lo tanto, cualquiera de los intervenientes puede comenzar a responder ambas dos. Domènec, si quieres empezar tú rápidamente, y Antonio. Domènec. Yo creo que es un poco bizantina la discusión sobre el momento hamiltoniano, ¿no? Los puretas dicen no es un momento hamiltoniano porque Hamilton lo que hizo fue consolidar las deudas de los estados y la convirtió en deuda federal. Es decir, que el gobierno federal asumió la deuda de los estados. Y claro, aquí no se ha hecho esto. No hemos creado un eurobono para asumir las deudas que actualmente los estados tienen con los mercados. Pero yo creo que eso tampoco fue nunca la idea en Europa. Quizás antes en los primeros momentos de la crisis del euro, si se hubiera creado el eurobono, sí se puede decir que los estados no habrían aumentado tanto su deuda nacional para hacer frente a la crisis. Pero en cualquier caso, la idea nunca ha sido que Europa pague los gastos financieros de las emisiones nacionales o el capital de las emisiones nacionales de deuda. Y además hay que tener en cuenta que en realidad también se considera comúnmente que esa consolidación de la deuda que hace Hamilton dio lugar a la Federación Americana, pero tampoco es así. La Federación ya existía. La Constitución americana, que es federal, es anterior a la consolidación que hace Hamilton. Desde luego refuerza al gobierno federal y refuerza a la Federación, pero la Federación ya existía y aquí es distinto. Nuestro tratado no tiene el grado de federalidad que tiene desde luego la Constitución americana. Aquí el camino seguramente será el inverso, ¿no? Primero haremos, como decía, la unión financiera y luego la unión política plenamente federal. Pero sí, yo creo que no es desacertado de alguna manera recordar el precedente de Hamilton, porque esto tiene un espíritu hamiltoniano, porque lo importante de Hamilton, más allá de que él consolida la deuda de los estados, es que aquí él crea una deuda federal y nosotros la hemos creado también. En eso, digamos, el espíritu de Hamilton está en esta idea, aunque no es comparable, no es exactamente lo mismo, ni por las circunstancias, ni por el elemento de falta de consolidación de deudas nacionales preexistentes, pero que, como digo, nunca ha estado en la intención de nadie, ¿no? Antonio, si te parece.
Sí, sí, vale, yo estoy sustantivamente de acuerdo de nuevo con lo que acaba de decir Domènec. Hombre, quizá ahí lo que hay es el componente de comunitarización de la deuda, ¿no? Lo que en aquel momento se trataba era de pagar los gastos de la guerra y los estados eran, algunos de ellos, muy débiles y necesitaban una ayuda conjunta federal para... Todos tenían una deuda muy elevada y entonces decidieron, bueno, pues comunitaricemos esto y así podemos acudir más fácilmente al mercado de capitales y poder pagar los costes generales. Eso es lo que se ha hecho. Bueno, aquí no tenemos guerra, aquí tenemos la pandemia, ¿no? Y por lo tanto la situación efectivamente no es exactamente igual, tiene razón Domènec, pero es muy, muy parecida, ¿no? Y aquí no estamos emitiendo bonos federales, sino que más bien lo que estamos haciendo es comprando deuda, que es un mecanismo financiero totalmente diferente, ¿no? Aunque al final tiene un coste financiero económico para los estados similar, porque hay que pagar lo que se debe, pero digamos el mecanismo es diferente, claro, estoy de acuerdo. Sí. Sergio. Más tenue, mucho más tenue desde el punto de vista federal, claro. Por volver un poco a la pregunta que hizo el primer compañero, Sergio las acaba de escribir, os la leo yo porque él creo que tiene mala conexión. También ha pedido la palabra Gloria y posteriormente Laura Fides. Y con eso cerramos. Un comentario a destacar de Juana Serna, ha dicho que ha sido muy interesante ambas intervenciones. Paso a leer las preguntas de Sergio. Tiene dos preguntas en materia de protección de Estado de Derecho. ¿Qué decía la propuesta de la Comisión y sobre todo el acuerdo del Consejo, si deja alguna puerta abierta? La segunda pregunta es respecto de la Unión Financiera y Fiscal, si realmente hay un clima que permita esos avances tan ambiciosos en materia de integración política y qué podemos esperar de esa probable conferencia sobre el futuro de Europa. Si os parece, doy la palabra a Gloria también y con estas preguntas ya, y a Laura cerramos las preguntas y ya los ponentes finalizan sus intervenciones. Laura y Gloria. Gloria, adelante. No te oímos. Bueno, lo primero, evidentemente, me gustaría agradecer a los dos panelistas sus intervenciones. Es una pasada estar en Valencia y tener acceso a todo lo que está pasando y a vuestras interpretaciones. Y también a Luis y a Doina por todo el trabajo que están haciendo y nada, que pues eso, yo me siento muy orgullosa de formar parte de este proyecto. Y me gustaría preguntar un poco, ¿no? Todo lo que se ha hablado de la diplomacia, de las mascarillas y tal, ¿cómo creéis que se ha visto desde fuera de la Unión Europea la gestión que hemos realizado? Si se ha visto que estamos muy posicionados en estados del norte y estados del sur, o por el contrario, se ha percibido que hemos llegado a un acuerdo. Y después he estado leyendo un libro que recomiendo, Pandemocracia, de Daniel Innerarity, que él hace como una reflexión muy distinta a la que se está diciendo en general ahora, que esto va a afectar negativamente al globalismo. Y él dice que ahora estamos pensando de manera más global que nunca, porque, por ejemplo, en el momento de la gripe española hubiese sido impensable que Holanda ayudase a España o que lo hiciese Alemania de la manera en que se está haciendo ahora. Y eso es todo. Gracias. Un último intento, Gloria. ¿Puedes recuperar la conexión? Creo que no. Pues nada, no he podido contactar con ella tampoco, así que los intervinientes doy paso a la respuesta de las preguntas. Cualquiera, tanto Domènec o Antonio, quien quiera responder, adelante. Tanto la de Sergio, esas dos, como la de Laura. Bueno, si me permites que intervenga yo ahora primero, Domènec. Sí, desde luego. Con respecto a la pregunta de Sergio y el Estado de Derecho, efectivamente yo estoy ahí de acuerdo con lo que dijo Domènec antes. Hemos perdido una oportunidad de reafirmar un principio básico que estaba en la propuesta de la Comisión, que era de vincular los fondos europeos al cumplimiento de los principios básicos, al respeto del Estado de Derecho, ¿no? Pensando principalmente en lo que lamentablemente está ocurriendo, comenzó a ocurrir primero en Hungría y le siguió poco después Polonia, y ahí siguen los dos a ver quién es más malo
la película. La Comisión Europea hizo una propuesta inicialmente, no tanto de reformar las previsiones del artículo, el procedimiento del artículo 7, sino de completarla, pero la propuesta de la Comisión yo debo decir que me parece muy, muy inocente. Necesitamos, y para eso está la Conferencia sobre el Futuro de Europa, una de las propuestas que yo haría sería la modificación del artículo 7, suprimiendo el requisito de la unanimidad en la percepción de la violación de los tratados por parte del Consejo Europeo, ¿no? Porque ahora, claro, los malos se ponen de acuerdo, vetan la decisión y se acabó el inicio siquiera del procedimiento, ¿no? Por lo tanto, eso desde mi punto de vista habría que modificarlo sustantivamente y pasarlo a una decisión directa del Consejo sin ni siquiera intervención del Consejo Europeo por mayoría cualificada, ¿no? Y el otro aspecto, lo de la unión financiera, pues claro, este es uno de los puntos claves, ¿no?, de la Unión Europea, que tenemos sistemas fiscales muy, muy diferentes. Eso es lo que hace, pues, por ejemplo, que el tratamiento fiscal de las empresas multinacionales sea muy diferente. Precisamente de eso hemos debatido últimamente en Holanda y en Irlanda de lo que es en otros países. Ellos mismos, a las empresas multinacionales informáticas les cobran un 4% de impuestos, mientras que las empresas nacionales les cobran un 25%. Me sorprende, en el impuesto de sociedades, me sorprende que las propias empresas nacionales no protesten esta grosera, verdaderamente grosera y tenebrosa discriminación con respecto a las empresas nacionales. Pero es una cuestión difícil. La unión financiera fiscal sería la consolidación definitiva de la Federación Europea y, por lo tanto, quienes no creen en este proyecto se van a resistir con uñas y dientes a esta unificación fiscal, ¿no? Eso con respecto a Sergio. Con respecto a la otra intervención, bueno, pues, en fin, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer muchas más cosas y, si me permite, yéndome un poco de allá de la pregunta en sí misma, yo dejaría ya toda esta etapa de la que estamos hablando aquí como algo del pasado. No lo es, ¿eh? Y tenemos mucho futuro por delante para seguir debatiendo de esto y sobre todo para controlar lo que se haga sobre ello, ¿no? Pero permitidme, yo comenzaría a poner la mirada en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Ahí tenemos un instrumento sustantivo de cambiar la gobernanza de la Unión Europea, de llegar a procesos de integración económica y política muchísimo más estrechos, etcétera. Ahí hay una propuesta muy buena, muy completa, dudo que se le vaya a hacer caso, pero es prácticamente un programa de acción, que es la resolución del Parlamento Europeo del 15 de enero, donde prácticamente está todo ahí lo que hay que hacer, y yo iría en esa línea. Si nosotros logramos hacer esa conferencia sobre el futuro de Europa, para que tendríamos 2 años, posiblemente a partir de septiembre o octubre, no sé cuándo se sospecha que va a empezar, podríamos conseguir un avance extraordinario, pero yo sí haría algo que, sin embargo, lamentablemente no aparece en la resolución del Parlamento Europeo. Y es que esto, si supone, que lo supondrá, debería suponerlo, reforma de los tratados, ha de hacerse mediante una ratificación popular. Yo, desde luego, la sostengo, pero debería hacerse no de la manera tan deleznable como se hizo la ratificación de la Constitución Europea, que llevó a su fracaso, claro, sino hacerla de una manera coordinada, todos los estados, y además obligatoriamente todos los estados, y todos el mismo día, hacer un referéndum sobre la resolución que salga finalmente de esa conferencia sobre el futuro de Europa. Es la única manera de conseguir que nuestro proyecto político se consolide. Muchísimas gracias. Lamentablemente, Gloria, he visto que te acabas de conectar, pero lamentablemente ya no tenemos tiempo para preguntas. Tengo que otorgarla, ya nos hemos pasado 10 minutitos de la hora de finalización. Tengo que otorgar la palabra a Luis Almarcha, presidente de Web Comunidad Valenciana, ahora sí, con muy buena conexión, para clausure este encuentro, esta charla con sus palabras. Muchísimas gracias a todos por estar, especialmente muchísimas gracias a los intervinientes por, otra vez digo, magníficas intervenciones y nos ha sido muy, muy didáctico esta sesión, que era el objetivo de ello. Luis, por favor, adelante. Gracias, Doina. Muy telegráficamente, señalaros que hace un año esto habría sido impensable, esta
conferencia, este encuentro, habría sido impensable. Así que yo estoy muy satisfecho, muy contento. Tengo que agradecer a Doina el que haya montado esto, que lo haya dirigido, que lo haya moderado. Tengo que agradecer a estos dos grandes espadas, Domènec y Antonio Ovar, por las aportaciones, por las explicaciones, por la pedagogía, bueno, por el conocimiento que tienen y por lo tanto, pues tienen un dominio esplendoroso para hacernos llegar de manera sencilla cosas que son muy difíciles. Se ha dicho que lo que ya decía Monet, que Europa se hace o se hará a golpe de crisis. A ver si los próximos hitos históricos no se producen como consecuencia de ninguna crisis, sino como consecuencia de momentos o de eventos tan importantes como los que ha señalado Antonio Ovar, de esa conferencia sobre el futuro de Europa, sobre la que tantas esperanzas tenemos y donde esperamos que la voz del ciudadano europeo sea escuchada y sea atendida de una manera más contundente y aceptable que lo que ha sido hasta el momento. Espero que esa utopía en la que sueña el compañero, amigo Pachi Aldecoa, que acaba de escribir un libro, yo lo he encargado, no os puedo hablar todavía de él, pero creo que tiene que ser muy interesante porque se centra en la voz de la ciudadanía que tiene que existir y que se tiene que escuchar en esa conferencia europea. Creo que sí que cabe el hablar de que este Consejo Europeo ha significado dos revoluciones, Antonio Ovar también las ha citado, que el presupuesto europeo haya subido del 1,4 al 2%, pues bueno, hace un año eso era impensable. Por lo tanto, es un principio de revolución. Creo que Antonio ha dicho algo así como que no era la revolución, puesto que nos ha hablado del 0,7, pero sí que es un primer paso para avanzar en ese horizonte revolucionario de que un día podamos pensar en que ese presupuesto ha subido mucho más. Por lo tanto, nos podemos lamentar seguramente de que el recorrido, los pasos que se han dado son escasos, pero no de que el camino emprendido no haya sido el correcto. Así que lo que tenemos que hacer es profundizar en ello. En cuanto a los países obstructores o obstruccionistas, yo creo que han conseguido, premios inaceptables, pero pensando históricamente, creo que premios menores. Y eso, pues sabemos que es fruto de un mecanismo bastante antidemocrático que consiste en que una minoría todavía esté funcionando en las instituciones europeas o en el Consejo Europeo, de que una minoría tan minoritaria como puede ser un país pequeñísimo, pues pueda bloquear a una mayoría, digamos, tan mayoritaria, y perdón por la redundancia. Y finalmente, pues bueno, yo creo que Bruselas, que la Unión Europea, que debemos hacer una reflexión muy profunda, qué es lo que está pasando con los Países Bajos, con Holanda, que, bueno, no se cargaron la Constitución Europea en su momento, con mayor o menor razón, ¿verdad?, pero que en estos momentos también se ha manifestado en un posicionamiento bastante obstruccionista en eso que estamos señalando nosotros como los Estados Unidos de Europa, y tendremos que reflexionar a ver si hay alguna manera de poder bloquear o terminar con esa. Quiero felicitaros a todos, quiero daros las gracias a todos los que habéis participado en este evento, y de verdad que estoy tremendamente satisfecho y vamos a ver si lo podemos repetir muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buen verano. Con esto cerramos lo que son los eventos, yo creo, de este año de UEF y de Comunidad Valenciana, y en septiembre volveremos con más fuerza que nunca. Y muchísimas gracias otra vez por estar aquí y seguimos trabajando. Gracias. Gracias a todos. Adiós, hasta pronto. Adiós, hasta pronto. Gracias. Adiós. Quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait.
sans tendresse.